en lo profundo de la selva amazónica, donde la vegetación devora el paisaje y la niebla envuelve los árboles como un velo de misterio, se oculta una leyenda que ha obsesionado a exploradores, científicos y soñadores durante siglos. Una ciudad perdida, un reino de oro, una civilización avanzada que desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de Sudamérica. La llamaron Zeta, lo llamaron El Dorado. La idea de una ciudad dorada, de una civilización tan poderosa como desconocida, encendió la imaginación de miles. A principios del siglo XX, convencido de la existencia de esa ciudad que él llamaba Zeta, se adentró en la selva con una convicción inquebrantable y jamás volvió. Su desaparición se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo pasado, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió con él ni con su expedición, pero también llevó a la muerte a muchos de ellos. Historia, ciencia, conspiraciones y de la eterna tensión entre la realidad y la imaginación humana. Porque, quizás, la verdadera riqueza nunca fue el oro, sino el conocimiento que aún espera ser descubierto bajo las raíces de la Amazonía. Pero, ¿qué era exactamente esa enigmática ciudad? ¿Un mito fabricado por conquistadores ambiciosos o una realidad cuidadosamente enterrada por el tiempo, la selva y el olvido? En las últimas décadas, nuevos descubrimientos arqueológicos han sacudido a la comunidad científica. Desde el siglo XVI, aventureros europeos oyeron rumores sobre un lugar en el corazón del Amazonas donde las riquezas fluían como ríos de oro y las estructuras brillaban al sol. Estructuras ocultas bajo el follaje, restos de caminos, plataformas y hasta suelos fértiles artificiales sugieren que, tal vez, la idea de una civilización compleja en el Amazonas no era tan descabellada después de todo. Uno de los más famosos fue el coronel británico Percy Fawcett, un hombre culto, valiente y, para muchos, completamente obsesionado, algunas racionales, otras, completamente alocadas. ¿Fue Fawcett asesinado por una tribu hostil? Pero la historia no termina ahí. ¿Encontró algo que debía mantenerse en secreto? Zeta era una ciudad ancestral, atlante, alienígena, o incluso un portal espiritual. Las hipótesis son tan fascinantes como infinitas. Sumado a esto, los relatos de las tribus indígenas, los mapas antiguos y las crónicas coloniales han comenzado a alinearse con estas nuevas evidencias, planteando una pregunta que incomoda a los escépticos: ¿y si la ciudad de Zeta realmente existió? Y por supuesto, donde hay misterio, hay teorías. En este video vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más apasionantes de todos los tiempos, la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. Hablaremos de mitos, prepárate para una travesía por selvas impenetrables, descubrimientos olvidados y obsesiones que consumieron vidas enteras. ¿Qué era la ciudad de Zeta? La ciudad de Zeta no aparece en ningún mapa oficial ni en documentos históricos verificables, y sin embargo, durante décadas, su existencia ha sido uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Fue inventado por el explorador británico Percy Fawcett, quien así decidió bautizarla, usando la última letra del alfabeto como símbolo del último gran misterio por descubrir. En un misterioso documento que encontró en una biblioteca brasileña, el manuscrito 512, una crónica del siglo XVIII, escrita por un bandeirante portugués que afirmaba haber visto una ciudad abandonada con columnas, arcos, estatuas y jeroglíficos. Todo esto encendió su convicción de que algo extraordinario yacía bajo la selva. Para él, Zeta no era solo una leyenda, sino una ciudad real, quizás con arquitectura de piedra, escritura propia, organización social compleja, y vasto conocimiento astronómico y agrícola. Es la posibilidad de que todavía haya grandes secretos esperando ser descubiertos, justo donde menos lo esperamos. La idea de una ciudad de Zeta plantea una pregunta fundamental: ¿es posible que existieran civilizaciones amazónicas avanzadas que fueron completamente borradas del mapa por el paso del tiempo, la conquista y la selva? Se creía que el Amazonas era simplemente un entorno hostil, donde solo podían sobrevivir pequeñas tribus nómadas. Una ciudad como Zeta, con complejidad urbana, parecía impensable, pero el tiempo, como veremos más adelante, puede dar giros sorprendentes. Una ciudad que había existido mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano, y que podía reescribir la historia de la humanidad. Se trataba,
según quienes la buscaron, de una antigua metrópolis perdida en medio del Amazonas, oculta entre la espesa vegetación, inaccesible para el mundo moderno y posiblemente hogar de una civilización mucho más avanzada de lo que jamás se imaginó para esa región. El nombre Zeta no proviene de ningún pueblo indígena ni de una tradición ancestral. Fawcett basó su hipótesis en múltiples fuentes: mapas coloniales antiguos, crónicas españolas que hablaban de ciudades más grandes que Lisboa, relatos indígenas que describían estructuras imponentes ocultas por la selva y, sobre todo, pero más allá de la obsesión de Fawcett en su momento, esta idea fue ridiculizada por los académicos. Zeta no es solo una ciudad perdida, es un símbolo, representa la tensión entre lo que sabemos y lo que ignoramos, entre la historia oficial y los fragmentos olvidados. El enigma de El Dorado. Antes de la ciudad de Zeta, hubo otro nombre que desató locura, codicia y muerte: El Dorado, un mito nacido en los albores de la conquista española, cuando los europeos llegaron a Sudamérica y comenzaron a escuchar rumores sobre un reino fabuloso, cubierto de oro, donde hasta el polvo brillaba como el sol. El mito de El Dorado comenzó, según muchas versiones, con un ritual ancestral del pueblo muisca, en la actual Colombia. El cacique, cubierto de polvo de oro, se sumergía en una laguna sagrada como ofrenda a los dioses, mientras sus súbditos lanzaban oro y esmeraldas al agua. Los conquistadores, al escuchar estos relatos, no entendieron que se trataba de un símbolo espiritual y lo interpretaron como la prueba de una ciudad opulenta. Luego, no en una ciudad, sino en todo un reino, y cuanto más fracasaban los intentos por encontrarlo, más profundo en la selva decían que estaba. Fue un mito que se desplazó con el tiempo, desde los Andes hasta la cuenca amazónica, desdibujando la frontera entre fantasía y realidad. Y así nació el delirio. Representa la promesa de lo desconocido, la eterna atracción humana hacia lo inalcanzable y la peligrosa combinación de avaricia, fe y misterio. Hoy, aún sin pruebas definitivas, su leyenda sigue viva, y tal vez, solo tal vez, haya algo de verdad esperando a ser descubierto bajo siglos de lodo, raíces y silencio. Y no era el único. Decenas de exploradores, aventureros e incluso gobiernos invirtieron recursos en expediciones a lo largo de siglos, convencidos de que, en algún rincón oculto del Amazonas, se escondía una verdad increíble. Pronto, El Dorado dejó de ser una persona para convertirse en un lugar. Muchos historiadores consideran que El Dorado fue simplemente una ilusión colectiva alimentada por la ambición, pero otros creen que podría haber tenido una base real. Tal vez no existía una ciudad hecha literalmente de oro, pero sí pudieron haber existido civilizaciones ricas en cultura, arte y comercio, cuya sofisticación sorprendiera a los europeos, acostumbrados a subestimar a los pueblos originarios. Y aquí es donde la historia se entrelaza con Zeta. Percy Fawcett estaba convencido de que El Dorado y Zeta no eran la misma ciudad, pero sí estaban relacionadas. Pensaba que los relatos coloniales, exagerados con el tiempo, podían haber surgido de testimonios reales sobre alguna avanzada civilización amazónica, una que, como tantas otras, fue destruida o absorbida por la selva tras la llegada de los europeos. Para Fawcett, Zeta era la clave para separar el mito de la realidad. El Dorado representa mucho más que una ciudad de oro. Percy Fawcett, el explorador obsesionado, si hay un nombre que está íntimamente ligado a la ciudad perdida de Zeta, ese es el del coronel Percy Harrison Fawcett, un hombre que no solo dedicó su vida a la exploración, sino que literalmente desapareció buscando un sueño en lo más profundo del Amazonas. Para algunos, fue un héroe trágico, para otros, un loco romántico. Creía que la historia oficial estaba llena de huecos, y que las selvas del Amazonas podían esconder restos de civilizaciones que el mundo occidental jamás se había dignado a imaginar. Fue en este contexto que surgió su idea de la ciudad de Zeta, una metrópolis antigua y avanzada, olvidada por el tiempo, que esperaba ser descubierta entre árboles centenarios y ríos infinitos. Pero nadie puede negar que su historia es una de las más fascinantes del siglo XX. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió. ¿Murieron a manos de una tribu hostil? ¿Se perdieron y murieron de hambre? ¿O encontraron algo tan grande que decidieron no volver?
Fawcett nació en 1867, en Inglaterra, en el seno de una familia de intelectuales y aventureros. Representa la obsesión por lo desconocido, el impulso humano por ir más allá de los límites, aun cuando todo y todos te dicen que es una locura. Su nombre quedó grabado en la historia, no por lo que encontró, sino por lo que estaba dispuesto a encontrar. Desde joven se formó como militar y cartógrafo, y pronto fue enviado a misiones en lugares exóticos como Ceilán y Marruecos. Pero fue en Sudamérica donde encontró su verdadera obsesión. Para Fawcett, esa ciudad podía ser Zeta. Su fe era tan fuerte que incluso escribió que no quería que su descubrimiento cayera en manos de saqueadores o de la codicia europea. Viajó al corazón del Amazonas, acompañado solo por su hijo Jack y un amigo de la familia. Nunca más se supo de ellos. Quería proteger ese conocimiento. Enviando por la Royal Geographical Society, comenzó a explorar y mapear regiones inexploradas del Mato Grosso y del Amazonas brasileño, enfrentándose a condiciones extremas, enfermedades tropicales, animales salvajes y territorios sin registrar. Pero no era solo un aventurero, Fawcett era también un hombre profundamente espiritual. Su convicción se reforzó cuando halló el enigmático manuscrito 512, un documento colonial portugués que describía con lujo de detalles una ciudad de piedra con columnas, arcos, estatuas y jeroglíficos en medio de la selva brasileña. En 1925, Fawcett organizó su última y más ambiciosa expedición. Su desaparición alimentó la leyenda. Más de un centenar de expediciones intentaron buscarlo, algunas de ellas también acabaron en tragedia. La figura de Percy Fawcett trasciende la historia de la exploración. Expediciones al corazón de la selva, buscar la ciudad perdida de Zeta, no era como buscar un tesoro en un mapa. No había coordenadas precisas, ni caminos trazados. Solo una inmensa e impenetrable selva, ríos serpenteantes, mitos antiguos y un puñado de pistas dispersas. Pero los caminos eran traicioneros. No solo se enfrentaban a animales salvajes, insectos letales y enfermedades tropicales como la malaria o el dengue, sino también a las dificultades propias del terreno, pantanos sin fondo, temperaturas extremas y la sensación constante de estar siendo vigilado por la misma selva. Aún así, eso no detuvo a quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo por descubrir lo imposible, así como el descubrimiento de sitios arqueológicos enterrados bajo siglos de vegetación. Poco a poco, la ciudad de Zeta dejó de ser una simple obsesión individual y se convirtió en una meta compartida por exploradores de todo el mundo. Y a medida que la tecnología moderna permite exploraciones más seguras y precisas, lo que antes parecía una leyenda podría estar más cerca de confirmarse de lo que creemos. Aunque no se encontrara a Zeta como la describía Fawcett, se comenzaron a reunir piezas que sugerían que la idea de una civilización avanzada en la Amazonía no era tan descabellada como se pensaba. Pero tras su última misión, muchos exploradores intentaron seguir sus pasos, obsesionados por encontrar no solo la ciudad perdida, sino también al propio Fawcett. Más de 100 personas murieron en estos intentos. La selva amazónica no perdona la improvisación, y muchos lo aprendieron de la manera más dura. Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, decenas de expediciones se adentraron en el Amazonas, muchas inspiradas por las teorías de Percy Fawcett. Algunas se financiaron con fondos estatales, otras con donaciones privadas, y todas regresaron con lo mismo: historias de pueblos desconocidos, estructuras extrañas y artefactos intrigantes, pero sin pruebas concluyentes. Fawcett realizó varias expediciones antes de su desaparición en 1925. Cada una lo convencía más de que Zeta existía. Algunas de estas expediciones estuvieron lideradas por aventureros británicos, otras por periodistas, militares o incluso científicos. Pero no todo fue en vano. Con el paso de los años, muchas de estas incursiones permitieron el contacto con comunidades indígenas que jamás habían sido estudiadas. Además, cada expedición dejaba una huella en el mapa: ríos cartografiados, rutas nuevas, datos climáticos, e incluso leyendas que se sumaban a la narrativa. El corazón de la selva sigue siendo un territorio hostil,
pero también uno de los últimos grandes misterios de nuestro planeta. La misteriosa desaparición de Fawcett en 1925. El coronel Percy Fawcett se adentró por última vez en la selva amazónica. Iba acompañado de su hijo Jack y un amigo cercano de este, Raleigh Rimmel. Sabía que la selva era letal para los inexpertos y no quería que más vidas se perdieran. ¿O había sido traicionado por alguno de los miembros de la expedición? Las hipótesis eran muchas, y cuanto menos se sabía, más crecía el misterio. Aún así, cuando pasaron los meses y no se supo nada, la preocupación creció, y con ella, comenzaron a surgir los rumores. Llevaban provisiones limitadas, confiaban en su experiencia y en la posibilidad de recibir ayuda de tribus locales. Su objetivo era claro: encontrar la mítica ciudad de Zeta, que Fawcett creía escondida en lo profundo del Mato Grosso, en Brasil. Su historia ha inspirado libros, documentales y películas, como The Lost City of Zeta, pero ninguna ha logrado resolver el enigma. Pero esa expedición, como todos sabemos, nunca regresó. Fawcett dejó instrucciones específicas: si no se comunicaba durante un largo tiempo, nadie debía ir a buscarlo. ¿Había muerto a manos de una tribu hostil? ¿Se había extraviado y sucumbido a las enfermedades o al hambre? ¿Había encontrado Zeta y decidido quedarse? A lo largo de los años, más de 100 expediciones intentaron encontrar a Fawcett, vivas o muertas. Algunas fueron organizadas por aventureros privados, otras por periodistas o incluso por instituciones científicas. Varias de ellas también desaparecieron o sufrieron pérdidas humanas, alimentando aún más el mito. En 1951, un explorador brasileño aseguró haber recibido huesos de una tribu que supuestamente había matado a Fawcett, pero las pruebas forenses no fueron concluyentes. Algunos incluso aseguran que no buscaba solo una ciudad de piedra, sino una puerta hacia un conocimiento superior. ¿Es posible que encontrara algo que quiso proteger, o simplemente fue una víctima más de la brutalidad de la selva? Décadas más tarde, otros afirmaron haber hablado con descendientes de tribus que decían haber visto a los hombres blancos, o incluso haber convivido con ellos antes de su muerte. Y sin embargo, no hay una versión definitiva de lo que ocurrió. Lo más enigmático de todo es que Fawcett, a pesar de ser militar y científico, creía profundamente en el misticismo, e incluso tenía teorías sobre dimensiones paralelas y civilizaciones ocultas. Hasta hoy, la desaparición de Fawcett sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo de la exploración. Lo único cierto es que, con su desaparición, Percy Fawcett no solo se convirtió en una leyenda, sino también en el símbolo del precio que algunos están dispuestos a pagar por perseguir lo desconocido. Evidencias arqueológicas en la Amazonía. Durante mucho tiempo, la selva amazónica fue considerada un territorio salvaje e inhóspito, incapaz de haber albergado civilizaciones complejas. Los primeros exploradores europeos, al no encontrar grandes templos como los de los mayas o los incas, asumieron que el Amazonas era virgen y sin historia. Pero los descubrimientos arqueológicos recientes están derribando por completo esa visión. A partir de la década de 2000, gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, detección por láser aéreo, los investigadores comenzaron a encontrar patrones en la selva que antes eran invisibles a simple vista: restos de caminos, canales, terrazas agrícolas, plazas ceremoniales y hasta estructuras geométricas gigantes. Los primeros españoles que entraron al Amazonas describieron vastas ciudades, luces nocturnas, e incluso pueblos que hablaban lenguas extrañas. La ciencia aún no puede confirmar que Zeta, tal como la imaginaba Percy Fawcett, haya existido, pero las evidencias arqueológicas apuntan a que sí hubo complejas culturas amazónicas, con capacidades para construir, organizar y vivir en armonía con su entorno. Tal vez no estaban inventando, sino describiendo los últimos resquicios de culturas que poco después colapsaron por enfermedades traídas desde Europa, sino una de muchas ciudades que simplemente fueron devoradas por el tiempo y la selva. Esta tierra fértil fue producida al mezclar carbón vegetal, restos orgánicos y cerámica. ¿El resultado? Suelos altamente productivos que aún hoy superan en fertilidad a los naturales. Esto no solo sugiere una agricultura avanzada,
sino también una población numerosa que debía ser sostenida. Estos hallazgos revelaron la existencia de sociedades organizadas, con planificación urbana y conocimientos avanzados, enterradas bajo siglos de vegetación. En el norte de Bolivia y el oeste de Brasil, por ejemplo, se han identificado más de 60 estructuras geométricas con una antigüedad de al menos 2.0 años. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de Terra Preta, una tierra negra artificial creada por antiguos habitantes amazónicos. Además, se han hallado vestigios de lo que parecían ser ciudades jardín, grandes asentamientos interconectados, con sistemas hidráulicos y zonas rituales, que contrastan con la idea de simples aldeas dispersas, y aún más sorprendente, algunas crónicas coloniales, que antes eran consideradas exageraciones, ahora están siendo revaloradas. Entonces, ¿es posible que existiera una civilización como la ciudad de Zeta? En otras palabras, puede que Zeta no haya sido un mito. Mitos indígenas y relatos coloniales mucho antes de que Percy Fawcett se aventurara en la selva amazónica en busca de la ciudad de Zeta. Los relatos sobre ciudades doradas y civilizaciones ocultas ya recorrían Europa como leyendas casi sagradas. Y el origen de estos relatos no está en la imaginación occidental, sino en las voces de los pueblos indígenas que habitaban el corazón del Amazonas desde tiempos ancestrales. Uno de los mitos más conocidos es el de El Dorado, no como una ciudad en sí, sino como un rey cubierto en polvo de oro que realizaba ofrendas en un lago sagrado. Esta historia se transformó con el tiempo en la búsqueda de una ciudad o reino hecho completamente de oro, lo que atrajo a conquistadores como Francisco de Orellana o Gonzalo Pizarro, quienes se adentraron en la selva sin saber que muchos morirían en la obsesión por encontrar lo imposible. Durante siglos, estos testimonios fueron ridiculizados por los historiadores, tachándolos de exageraciones o fantasías influenciadas por el oro y la fiebre de conquista, lo que sugiere que la idea de una gran ciudad amazónica no era tan descabellada como se pensaba. Para ellos, Zeta no es un mito muerto, sino una verdad viva, oculta a quienes no están listos para verla. Pero hoy, muchos arqueólogos comienzan a considerar que podrían tener un fondo de verdad. Rituales y memoria oral. Las tribus de la región hablaban de ciudades brillantes, gobernantes sabios y templos cubiertos de oro y piedras preciosas. Pero, ¿y si esos mitos no eran del todo fantasía? Las culturas indígenas, como los muiscas, yanomamis o cayapós, han transmitido durante siglos leyendas sobre ciudades escondidas, guardianes de la selva, y conocimientos antiguos protegidos por los espíritus de la tierra. Algunos relatos describen estructuras ciclópeas, caminos rectos que cruzaban la selva, e incluso luces que flotaban sobre las copas de los árboles. Los primeros misioneros y cronistas españoles, como Gaspar de Carvajal, dejaron escritos que mencionaban haber visto grandes poblaciones a orillas del río Amazonas, con mujeres guerreras, fortalezas y sistemas de cultivo extensos, o regiones inexploradas. Incluso los mapas antiguos como el del cartógrafo alemán Martin muestran zonas del interior de Sudamérica marcadas como civilizaciones desconocidas, ahora oculta por el bosque, que fue abandonada para proteger su conocimiento del hombre blanco. Y lo más interesante, algunos líderes indígenas contemporáneos afirman que sus ancestros provienen de una gran ciudad ancestral. Así que tal vez, en lugar de pensar en los mitos como simples fábulas, deberíamos empezar a verlos como eco de una historia real, contada a través de símbolos. Ciencia versus mito. ¿Es Zeta posible? Durante décadas, la mayoría de los científicos y arqueólogos descartaron por completo la idea de que una gran ciudad como Zeta, una metrópolis organizada en medio de la selva amazónica, pudiera haber existido. Se decía que el Amazonas era demasiado hostil, que sus suelos eran pobres, que las condiciones climáticas impedían el desarrollo de grandes civilizaciones. En resumen, la selva era vista como una barrera infranqueable para el progreso humano. Desde hace una década, los científicos han encontrado vestigios de estructuras complejas, caminos rectos, canales, plazas ceremoniales y restos de urbanismo que contradicen la narrativa tradicional. Lo que antes se tomaba por naturaleza virgen ahora se revela como paisaje modificado por el ser humano,
cuidadosamente diseñado y mantenido por culturas que sabían cómo convivir con su entorno. Pero hoy, esa visión está cambiando rápidamente, gracias a descubrimientos recientes y al uso de nuevas tecnologías como el LIDAR. La arqueología amazónica está viviendo una auténtica revolución. Aunque no existe una prueba directa de que la ciudad que Perky Fawcett imaginó haya existido tal cual, cada nuevo descubrimiento arqueológico parece acercarnos más a esa posibilidad. Zeta, más que una ubicación exacta, podría representar una de las muchas ciudades amazónicas que florecieron antes de la llegada de los europeos. Además, estudios sobre la Terra Preta, una tierra fértil creada artificialmente por pueblos amazónicos, han demostrado que sí era posible alimentar a miles de personas de manera sostenible, incluso en suelos que hoy consideramos poco productivos. Al contrario, empieza a considerar que las leyendas tenían un núcleo de verdad, envuelto en símbolos y exageraciones, pero basado en hechos históricos. Pero lo que está claro es que la ciencia y el mito ya no se ven como opuestos, sino como dos piezas que, juntas, podrían revelar uno de los secretos mejor guardados del continente. Esto implica que la Amazonía sí pudo albergar poblaciones numerosas y sedentarias, algo que durante años fue descartado por los expertos. Entonces, ¿por qué se resistieron tanto tiempo a aceptar esta posibilidad? Parte de la respuesta está en la propia historia de la arqueología. Durante mucho tiempo, se priorizó el estudio de civilizaciones con grandes monumentos de piedra, como los mayas o los egipcios, pero las culturas amazónicas, al construir en madera y barro, materiales perecederos en un ambiente húmedo, dejaron menos huellas físicas, lo que llevó a muchos a subestimarlas. Sumado a eso, los prejuicios coloniales y la falta de investigaciones profundas en la región mantuvieron el mito de una selva vacía. Y aquí es donde el mito de Zeta entra en juego. Hoy, la ciencia no niega que algo como Zeta haya sido real. Entonces, ¿es Zeta un mito, una metáfora, una ciudad olvidada? Tal vez sea una mezcla de todo eso. Teorías alternativas y conspirativas. Cuando la historia se mezcla con el misterio y la incertidumbre, el terreno está fértil para que florezcan las teorías alternativas y conspirativas. Y la ciudad perdida de Zeta no es la excepción. Desde la desaparición de Perky Fawcett en 1925, múltiples versiones han surgido para explicar qué fue lo que realmente pasó. Esta idea ha sido alimentada por el hecho de que sus últimos diarios, mapas y cartas nunca fueron encontrados en su totalidad, y que varias expediciones posteriores también desaparecieron o terminaron en tragedia. ¿Fue asesinado por tribus hostiles? ¿Se perdió en la inmensidad del Amazonas? ¿O acaso, encontró Zeta y decidió quedarse allí para siempre? Aunque estas hipótesis no tienen sustento científico, lo cierto es que han capturado la imaginación popular y siguen siendo motivo de libros, películas y debates apasionados. Un símbolo del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, destruido o escondido antes de la llegada de la codicia europea. Y si parte del conocimiento ancestral amazónico fue deliberadamente olvidado, es también psicológica y cultural. Representa la eterna búsqueda humana de lo desconocido, de lo que fue, y de lo que aún podría estar allí, esperando ser descubierto. Y si Zeta fue borrada de la historia por intereses políticos, religiosos o económicos, algunos sostienen que Fawcett descubrió algo tan importante, ya sea una civilización olvidada, tecnología ancestral o incluso vestigios de una cultura no humana que las autoridades o poderes ocultos se encargaron de silenciarlo. ¿Es Zeta uno de ellos? Algunos antropólogos han reportado relatos de chamanes y ancianos que insinúan la existencia de lugares sagrados donde ningún forastero puede entrar. Otras teorías van más lejos, sugiriendo que Zeta no era una simple ciudad antigua, sino una colonia atlante, una base extraterrestre camuflada en la selva, o una entrada a un mundo subterráneo. También existen versiones que apuntan a un encubrimiento más sutil, una negación sistemática por parte de la comunidad académica, que durante años ignoró o descartó los hallazgos que no encajaban con la narrativa oficial. Otra teoría intrigante sugiere que los propios pueblos indígenas han protegido intencionalmente el secreto de Zeta, evitando revelar su ubicación exacta como una forma de defender su herencia cultural. Y claro,
no pueden faltar los que vinculan a la ciudad de Zeta con El Dorado, no solo como una metáfora del oro, sino como una ciudad cargada de conocimiento espiritual, tecnología perdida y sabiduría antigua. Aunque muchas de estas teorías rayan en lo fantástico, su popularidad demuestra algo poderoso. La historia de Zeta no solo es arqueológica o geográfica. El legado de la búsqueda, la historia de la ciudad perdida de Zeta, no termina con Percy Fawcett ni con su misteriosa desaparición. Muy al contrario, su búsqueda encendió una chispa que sigue viva hasta hoy. Durante siglos, la selva amazónica fue vista como un vacío verde, un territorio salvaje sin historia, sin civilización, sin pasado. Pero ahora sabemos que eso no es cierto. Lo que antes fue visto como folclore o superstición, hoy se valora como conocimiento ancestral, como sabiduría adaptada a uno de los ecosistemas más complejos del planeta. En su viaje, desafió imperios, rompió dogmas científicos y se enfrentó al abismo de lo desconocido. Y aunque no volvió, su historia sí lo hizo, una y otra vez. Tal vez, mientras los ojos europeos buscaban oro y ciudades monumentales, la verdadera riqueza estaba en la forma en que esas culturas entendían su relación con la tierra, el tiempo y lo sagrado. Nos vemos en la próxima expedición. Su obsesión inspiró a generaciones enteras de exploradores, arqueólogos, escritores y soñadores, porque más allá de la existencia literal de Zeta, lo que permanece es el poder de la pregunta. ¿Y si hay más de lo que nos han contado? El legado de esta búsqueda no se mide solo en kilómetros recorridos ni en mapas trazados, sino en el cambio de mentalidad que ha provocado. Gracias a los nuevos descubrimientos arqueológicos, las teorías modernas y la persistencia de quienes se negaron a aceptar las versiones oficiales, la Amazonía empieza a revelarse como un espacio lleno de memoria, de arquitectura invisible y de pueblos que supieron habitarla en armonía. Quizá no era dorada, sino verde, pero su impacto sigue brillando. Quizás Zeta no era una sola ciudad, sino muchas. También ha cambiado nuestra percepción de los pueblos indígenas. Nos invita a cuestionar lo establecido, a mirar más allá de lo visible y a creer que todavía quedan misterios por resolver. Y si no, porque si Zeta existió, puede que aún esté allí. Su leyenda ya cambió la historia para siempre. Fawcett, con todos sus errores y aciertos, nos dejó una lección profunda. A veces, lo importante no es encontrar la ciudad, sino atreverse a buscarla. Hoy, en un mundo saturado de datos pero sediento de significado, el mito de Zeta vuelve a cobrar fuerza. ¿Y tú, qué crees? ¿Fue la ciudad de Zeta una realidad olvidada o solo un espejismo de la obsesión humana? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres seguir explorando los misterios del pasado, y activa la campanita para no perderte el próximo enigma oculto en la historia.